Se emitieron 262 votos a favor, 0 abstenciones, 25 en contra de 288 diputados presentes, presidente. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Les pido que para esta segunda media hora de conclusiones me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Seguridad MX, hashtag Conclu Seguridad MX, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya lo escuchó usted claramente. En el último día del periodo legislativo de este año, el PRI, partido del presidente Enrique Peña Nieto, logra una victoria contundente en el Congreso mexicano, que es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Se aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. ¿Qué es lo que hace? Institucionaliza la presencia de las fuerzas militares en las calles con el objetivo de luchar contra el crimen organizado y mantener o resguardar la seguridad interior. La polémica ley discutida por años en el Pleno mexicano fue elaborada por al menos 4 comisiones del Estado, quienes en su mayoría aseguran que la ley preservará la seguridad interior, pero por otro lado, enfrenta el peso de las críticas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, expresó su preocupación por la ley. Aseguró que adoptar un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en seguridad interna no es la respuesta. El proyecto de ley actual corre el riesgo de debilitar los incentivos para que las autoridades civiles asuman plenamente sus funciones de aplicación de la ley. Amnistía Internacional también manifestó su rechazo. En una carta al presidente de la Mesa del Senado, la organización instó a los legisladores a rechazar la Ley de Seguridad Interior. Creen que supone un gran retroceso en materia de derechos humanos y además faculta a los militares a realizar acciones por las cuales no rinden cuentas. Ante ello nos preguntamos, ¿en realidad hay un retroceso en temas de derechos humanos? Digo, de por sí ya hay problemas de derechos humanos en México, ¿no? Un retroceso además. ¿Esto es de alguna forma un avance en cuestión de seguridad? ¿O es que va a resultar peor el remedio que la enfermedad? Vamos a hablarlo con mi invitada después de la pausa. El tema es México y la pregunta es esa: ¿peor el remedio? Y es que a pesar de fuertes críticas, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por la Cámara de Diputados. Le doy la bienvenida nuevamente a Tania Reneaum, que estuvo con nosotros ayer en la noche, muy poco tiempo, por cierto. Es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Tania, buenas noches. Gracias otra vez por estar aquí. Hola, Fernando. Buenas noches. Es un gusto. Al contrario, el gusto es nuestro. Bueno, Tania, ayer lo hablábamos. Te decía yo, vamos a ver qué pasa, porque seguramente mañana te estaré molestando de nueva cuenta, y así es, aquí estamos. Hubo ciertos cambios en cuanto a la ley de seguridad. Quiero preguntarte, ¿alguno de ellos los encontraron ustedes sustanciales? Prácticamente todos los cambios con los cuales se aprobó la ley esta mañana son cambios más de carácter estético. Los cambios, ninguno de ellos cambia el espíritu de la ley. Ninguno de ellos atiende a las observaciones que recibió el Senado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de parte de Naciones Unidas, de parte de organismos internacionales, de parte de organizaciones de la sociedad civil en México. Ninguno de ellos, ninguno de esos cambios escuchó las voces que le sugerían al Senado no aprobar la ley como se aprobó esta mañana. Hay varios puntos, a mí me llamó muchísimo la atención. Digo, después de estar leyendo la ley, en muchos puntos encontré varias cosas que después me reafirma una lista de 14 puntos de la ONU. Quiero repasarlos contigo porque me imagino que están casi en el mismo tenor los señalamientos que ha hecho Amnistía Internacional con la ONU. Uno de ellos es, subrayan una ambigüedad de conceptos que me parece sumamente interesante, sobre todo cuando se habla de seguridad interior. ¿Quién define cuando hay un problema de seguridad interior? ¿Qué es
¿Cuál es el punto para medir un problema de seguridad interior contra una situación irregular? Hay una ambigüedad de conceptos clara en la ley de seguridad. Así es, lo que las organizaciones de derechos humanos hemos venido diciendo junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que esta ley está llena de conceptos ambiguos en un tema tan importante. Tan solo el concepto de seguridad interior es un concepto que jurídicamente no existe hasta el día de hoy en el marco jurídico mexicano. La Constitución contempla la seguridad pública o la seguridad nacional y la seguridad interior es un híbrido, un intermedio que ha creado esta ley. Pero que además, de acuerdo al artículo 20 y siguientes de la ley, la declaratoria de una emergencia que afecte la seguridad interior la va a hacer el presidente de la República. No se dice exactamente considerando cuáles son los elementos para hacer la declaratoria, pero lo importante también es que al momento de hacer esa declaratoria se puede o se dispondrán de Fuerzas Armadas y un comandante de las Fuerzas Armadas será quien dirija las operaciones de seguridad interior, que generalmente son operaciones que tradicionalmente han tenido que hacer las policías y las fuerzas civiles. Ahora, al momento de estar al mando de las operaciones, un militar, estamos hablando de un sometimiento de las fuerzas civiles a las fuerzas militares, ¿correcto? Efectivamente. Por eso las organizaciones decimos y hemos estado diciendo desde hace prácticamente un año que esta ley es el marco jurídico de la militarización del país. Quienes han estado apoyando la ley dicen no. Esta ley es el marco jurídico que dota de transparencia y que dota de actuaciones precisas al ejército mexicano. Pero el resultado en realidad es que es el marco jurídico que, como tú bien señalas, las fuerzas civiles quedan sometidas a un mando militar. Hay que decirlo, Fernando, que esta ley es, digamos, el colofón de un proceso de 30 años que hemos vivido en México de políticas de mano dura. Hay que acordarnos cuántas veces hemos escuchado en las campañas políticas de gobernadores, de diputados, de presidentes, que sí, que se va a aplicar la mano dura, que se va a acabar la delincuencia con la aplicación de la mano dura. Y la mano dura muchas veces se tradujo en cambiar tipos penales, aumentar las penas, crear nuevos tipos penales en prácticamente todas las entidades federativas, bajo la promesa de que encarcelar más tiempo a la gente o cambiar los tipos penales podía disminuir de alguna manera los índices delictivos. 30 años después, nadie evaluó si esas políticas públicas eran correctas, funcionaban o no, a pesar de que la evidencia empírica nos mostraba todos los días lo impropio de estas decisiones. Y esta ley lo que viene a hacer es un poco de lo mismo. Es una ley que no contempla una política integral de seguridad pública, es una ley que no evalúa experiencias anteriores, pero lo más grave, y creo que hay que mencionarlo como en una dimensión de análisis, es que esta ley se aprueba después de que innumerables organismos internacionales, comisiones de derechos humanos de entidades federativas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, académicos de la Universidad Iberoamericana, del CIDE, de la UNAM, le dijeron al Senado, esta ley no debe aprobarse porque corremos riesgos de retrocesos en violaciones a derechos humanos, que corremos riesgos en retrocesos en materia de seguridad pública. Y el Senado la aprobó. El Senado hizo oídos sordos y la aprobó de una manera en la que muchas personas en este país no pueden sentirse representadas con esa decisión. No, y además esto fue un fast track, ¿no? Se hace en el último día ya para cerrar y dejar la tarea hecha. Aquí hay otro tema que en lo particular, primero, a ver, aquí hay varios puntos, Tania. Primero, esa discreción del mandatario prácticamente, a discreción del presidente para determinar a través de la Secretaría de Gobernación o con la Secretaría de Gobernación si es que hay un problema de seguridad interior en algún lugar. Ahora,
responde entonces este mando que esté al frente de la operación de seguridad interior en el lugar solamente al Ejecutivo. Es decir, le informa de todo lo que ocurra y lo mantiene informado, pero solamente al Ejecutivo. Y de acuerdo a la legislación mexicana, por tratarse de un tema de seguridad interior y de seguridad nacional, esta información es confidencial y no tiene que ser compartida con ningún otro ente. Esto puede, y te pregunto yo, esto puede encubrir violaciones a derechos humanos, primero, y segundo, convertirse en un aparato de persecución que responde al Ejecutivo. Exactamente, esta es una puerta clara y deja la puerta abierta para lo que tú mencionas. Cuando uno lee el dictamen de la ley, hay una parte del dictamen que dice que esta ley tiene que dotar de transparencia, de mecanismos de rendición de cuentas a quienes hacen las funciones de la seguridad pública, en este caso el Ejército. Y lo que estamos viendo es mecanismos para no dotar ni de transparencia ni de rendición de cuentas tampoco a las decisiones del Ejecutivo. Tenemos que estar claros que es una ley que marca serios retrocesos en materia de transparencia, de rendición de cuentas, que deja supeditado el respeto a los derechos humanos a protocolos que hacen autoridades administrativas y que tiene términos ambiguos como el uso de la fuerza, como el propio concepto de seguridad interior, que no sabemos exactamente, por ejemplo, en el artículo 7, a qué se refiere el legislador cuando describe una manifestación pacífica. Entonces, tenemos una diversidad de artículos que tendrían que estar revisados a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. Es muy preocupante lo que ha ocurrido el día de hoy en México. Pero el 15 de diciembre del 2017 lo tenemos que marcar en el calendario como un día que ha cambiado el término de relación entre las ciudadanas y los ciudadanos y el Estado y la autoridad. Ahora, finalmente, Tania, aquí hay un tema sumamente delicado en cuanto a la doble moral del gobierno mexicano en este momento. Cuando se atiende, por ejemplo, por parte del canciller Videgaray a República Dominicana para participar, ¿no?, dentro de los diálogos para encontrar una solución al conflicto venezolano donde se denuncian violaciones a los derechos humanos, y por el otro lado se atiende a los llamamientos de organizaciones de derechos humanos para hacer referencia al tema Venezuela y son tomadas en cuenta por Videgaray. Aquí vienen las mismas organizaciones de defensa de derechos humanos, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, las mismas que están recomendando al canciller y a quienes atienden los diálogos para Venezuela, y hacen caso omiso desde el gobierno mexicano. Es decir, oímos por el lado que nos conviene y no cuando es contra nosotros. Esto es una doble moral terrible. Es una doble moral terrible y además es una práctica que hemos visto en los últimos 6 años. Recordemos, por ejemplo, cómo el Estado mexicano ha impulsado resoluciones en el seno de Naciones Unidas relativas a Myanmar, relativas a violaciones de derechos humanos de personas refugiadas en Siria, etcétera, cómo tiene una política exterior que muestra una apertura, pero cómo ratifica convenciones y tratados de manera, es impulsor de ratificación de convenciones y tratados, pero luego en casa no se comporta con la misma congruencia con la que dice comportarse en el ámbito internacional. Lo vemos y lo vimos claramente con el caso Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio claras recomendaciones sobre líneas de investigación y el Estado hizo caso omiso. Y lo que es muy interesante en el caso de la ley que hoy nos ocupa en la discusión es que ni siquiera el presidente de la República el viernes pasado, cuando entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos, instó al Senado, invitó al Senado a abrir un espacio de diálogo. Algunas organizaciones estuvimos el lunes pasado no dialogando, diciéndole al Senado algunas ideas y algunas preocupaciones. El Senado tomó nota, pero eso no fue ni un diálogo ni un debate, fue una toma de nota. Claro. Entonces, hay una serie de incongruencias. Tania, se me ha ido el tiempo. Ha sido mucho más extenso hoy, afortunadamente hemos podido hablar más del tema. Vamos a seguir pues con el ojo y con el dedo en el renglón. Tania Reneaum,
Muchísimas gracias, un abrazo. Que pases buen fin de semana, Tania. Igualmente para ti, buenas noches. Buenas noches, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Hago pausa, regreso.